Hola amigos, todos los días vemos las maravillas y sorpresas de ChatGPT, pero muchos no saben que detrás de este potente chat está GPT-4, un modelo de lenguaje entrenado para mantener conversaciones con cualquier persona. La intención de este video es mostrar de las empresas o iniciativas más relevantes que están apostando por GPT-4 para potenciar sus servicios. Vas a conocer iniciativas muy útiles que te van a sorprender y que probablemente empezarás a utilizar. Tenemos un top 6 muy variado. Toma papel y lápiz o apunta en Notion. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Bing. Comencemos por uno de nuestros favoritos que ha dado que hablar en las últimas semanas. Bing es el buscador de Microsoft y probablemente solo lo usabas para instalar Chrome, pero ahora tiene un segundo aire y parece que no lo para nadie. Bing anunció en marzo el lanzamiento de Bing Chat, un servicio que utiliza oficialmente GPT-4 para resolver dudas, crear respuestas ingeniosas y sobre todo ayudarnos a obtener más conocimiento. Déjenme decirles que al principio no le tenía mucha fe, pero ya llevo usándolo varias semanas y se ha convertido en una opción imprescindible. Puedes utilizar Bing Chat de manera gratuita para probar el poder de GPT-4. Lo interesante de Bing Chat es que al responder te brinda información más completa, pues busca en internet y además te brinda las fuentes de donde obtuvo la respuesta. Este es un plus sumamente importante. Una opción más para buscar información. Duolingo Max. ¿Quieres aprender inglés pero no te convencen los métodos tradicionales ni las aplicaciones del mercado? Es que seguro no has probado aún Duolingo con GPT-4, mejor conocido como Duolingo Max. Esta nueva versión brinda dos opciones. Una es Explain My Answer. Aquí la aplicación podrá explicarnos en qué hemos fallado y cuál es la respuesta correcta. La otra opción es Roleplay, con la que los alumnos podrán practicar habilidades de conversación reales con los personajes de Duolingo. Tú tienes que hablar y responder según diferentes situaciones, y si lo haces bien, te recompensarán con puntos. Duolingo Max solo puede ser utilizado en cursos de español y francés, pero pronto se implementará en más cursos. Tiene un precio de $29.99 al mes. ¿Qué te pareció esta nueva herramienta de Duolingo? Microsoft 365 Copilot. Si eres usuario de Office, esto va a ser muy útil para ti. Microsoft ha revolucionado Office con la inteligencia artificial de GPT-4 para hacernos el trabajo más fácil. Veamos las novedades que tenemos en Word, por ejemplo. Ahora con Copilot podremos pedirle que edite ciertos párrafos de un documento y lo hará. En el caso de Excel, Copilot es capaz de analizar datos de manera automática y crear informes, crear tablas o sugerir nuevas fórmulas basándose en la información de otros archivos. Y si quieres crear una presentación de PowerPoint, con Copilot podrás pasar de un documento de Word a diapositivas de manera instantánea, o incluso utilizar notas para hacer una presentación. También tiene funcionalidades geniales para Outlook y Teams. Por ejemplo, GPT-4 hará un resumen inteligente de una reunión y además es capaz de asignar tareas a los asistentes. Está súper potente e interesante. Puede que presente algunos errores, pero definitivamente será de mucha ayuda. Be My Eyes. Y GPT-4 se pone al servicio de la accesibilidad al integrarse con esta aplicación creada para personas ciegas o con baja visión. Y ahora, gracias a GPT-4, va un paso más allá, pues permitirá una lectura mucho más humana e incluso podrá hacer recomendaciones. Por ejemplo, si le muestras una foto de ingredientes, la aplicación no solo te describirá lo que ve, sino que te dará recetas. Genial, ¿verdad? Otro ejemplo,
es que si le muestras una serie de prendas, Be My Eyes te describirá la escena y te dará recomendaciones como si de un asesor de modas se tratara. La nueva promesa es que la aplicación sea un asistente capaz de ayudarte en múltiples tareas. Definitivamente será tus ojos. Khan Academy. Se trata de una de las plataformas educativas más populares del mundo y ahora está implementando la inteligencia artificial para potenciar el aprendizaje y la enseñanza. Esta nueva funcionalidad se llama Khanmigo y se trata de una guía impulsada por GPT-4. Gracias a la inteligencia artificial, los alumnos tendrán un tutor disponible en todo momento que guiará su aprendizaje. Y si eres profesor, esta herramienta te ayudará a planificar tus lecciones. En otras palabras, Khanmigo promete darte muchas herramientas de aprendizaje y hacerte la vida más fácil para ser profesor. Actualmente puedes unirte a la lista de espera donando $20. ¿Te animas a apoyarlos? GitHub Copilot X. Hace unos meses GitHub lanzó GitHub Copilot, un asistente que ayuda a los desarrolladores a mejorar los códigos que están creando. Pero ahora han decidido trabajar en una herramienta mucho más avanzada llamada GitHub Copilot X. Esta herramienta utiliza la potencia de GPT-4 para realizar algunas de las nuevas funciones, como por ejemplo, pedirle con la voz que añada ciertos códigos. Es como si tuviéramos a ChatGPT integrado en el editor o en herramientas como VS Code o Visual Studio. Pero además de sugerir códigos, también nos puede ayudar a detectar errores y puede proponer correcciones a bugs del código. ¡Qué gran ayuda para los desarrolladores!, ¿verdad? Nosotros ya estamos en la lista de espera para probar esta gran herramienta. Y si tú también quieres apuntarte, te dejaremos el link en el primer comentario. Y si solo quieres conversar con ChatGPT-4 y probar su potencia, entonces deberás suscribirte al servicio ChatGPT Plus por $20 en la página de OpenAI. De esta forma podrás hacerle todo tipo de preguntas y pedirle que te cree todo tipo de textos. La idea es utilizar esta herramienta de la mejor manera para ser más productivo, pero siempre con responsabilidad y dándole tu toque personal. ¿Qué te pareció este listado de herramientas? ¿Ya estás usando alguna de estas? Déjalo en los comentarios. Esto fue todo por el momento. Nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el metaverso. Bye.